y teniendo a disposición este PowerPoint, uno puede usarlo cuando necesita, porque hay mucha información y uno no la puede tener en la memoria, necesita tenerla escrita. Entonces puede grabarlo, puede imprimirlo, dos por hoja, dos imágenes por hoja y lo puede tener a disposición. Bueno, partimos entonces con la oración. La siguiente, por favor. Hacemos la oración todos juntos. ¿No, no pasa? Ecco. Juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, médico integral de mis males, pongo mis fragilidades y heridas, mis pobrezas y pecados, en contacto con tu omnipotencia de amor, con tu corazón infinitamente misericordioso, y descubro el gran regalo de la semejanza con Dios cuando vivo en la divina voluntad. Gracias por esta participación a tu vida divina. Gracias por hacerme integrar mi mal en un bien mayor. Gracias por esta navegación en el río de tu vida sobrenatural. Gracias por darme un nombre, una vocación y una misión única, la de difundir la divina voluntad. En todo mi ser yo soy imagen y semejanza tuya, oh Cristo Jesús. Esta es mi verdad sanante desde siempre y para siempre. Amén. Entonces, estamos hoy a la octava clase, estamos como llegando casi a terminar este curso. La siguiente, por favor. Y, y en este curso hemos visto cómo acompañar a una persona que sufre. Lo que vamos a hacer hoy está muy vinculado con el trabajo que yo hice por toda mi vida y que ahora está en este sitio que estoy curando, integralisvita.com. Entonces, el curso que se dará próximamente, en italiano como en castellano, y que he dado muchas veces de manera presencial cuando estaba en Chile, que es Pédago, Terapia Interdisciplinaria Cristiana. Entonces, este curso y este sitio, para quien quiere como profundizar más el tema que vamos a dar hoy, es la manera mejor para decir, necesito más informaciones, más conocimiento, necesito más competencia, o ve en el curso, o ve en el sitio, o cuando será, ahora no está activo, cuando será, entran en el curso PIC. Si se inscriben en el sitio, van a tener todas las informaciones para poder participar. Entonces, empezamos. Sucesiva. La semana pasada, no la semana pasada, estos 2 días pasados, el fin de semana pasado, yo he tenido he participado a un retiro, la sucesiva, por favor, a un retiro de 180 personas que tiene problemas de tipo espiritual demoníaco. Había 15 que estaban con problemas de posesión aclarada con exorcista, con actividad con exorcista. La sucesiva, por favor. Eh, ¿Y qué he notado que puede ser útil para nosotros? Que hay personas con enfermedades raras, encefalopatía miálgica, forma rara de miastenia, dolor en todo el cuerpo, a todos los músculos, enfermedad químico-sistémica, otra enfermedad rara, un Parkinson que va adelante muy rápido y paraliza a la persona, la obliga en una silla de rueda, adenoma hipofisario, carcinoma mamario, un lupus, esclerodermia, nódulos tiroideos, todas enfermedades que pasaron a través de oraciones de sanación, a través de personas, no, o algunos yendo a Medjugorje, otro haciendo adoración, o sea, pasaban con actividades espirituales, después que con la medicina no lograron hacerla pasar y ni con el psicólogo
nada. También depresiones, personas bipolares, personas con delirios, persona agotada, con ansiedad generalizada, todas enfermedades que han tenido mucho curas y después pasaron cuando se logró desaparecieron o mejoran cuando hay una actividad espiritual. ¿Se puede pasar a la sucesiva diapositiva, por favor? Entonces, hoy vamos a tratar este tema que se llama el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, ¿qué significa? Significa esto, que cuando, oh, por fin, que cuando una persona tiene un síntoma, una enfermedad, uno tiene que descubrir cuál es la causa de esta enfermedad. Esto es el diagnóstico de enfermedad. Hago el ejemplo. Una persona tiene la tos. ¿Por qué tiene la tos? Porque puede tener una faringitis o puede tener una bronquitis o un asma o un problema de los alvéolos, de los pulmones o un problema de la pleura que reviste los pulmones o un problema también del estómago y tiene tos. Entonces, diagnóstico diferencial es descubrir la causa de este síntoma. O tiene la fiebre, ¿cuál es la causa? O tiene diarrea, ¿cuál es la causa? O tiene anemia, ¿cuál es la causa? O tiene ansiedad o depresión, ¿cuál es la causa? Diagnóstico diferencial significa tenemos que descubrir la causa del problema y la causa de la causa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, porque hay enfermedades iguales que tienen causas distintas. Entonces, es inútil que yo trato la enfermedad si no descubro la causa. Distinguir dónde está la causa. Aquí un esquema inicial para ver cómo funciona el mal. Cómo funciona el mal. Em, Primero, hay un punto de partida que es el maligno. Uno de la causa, si quien ha ido hoy a la misa se ha leído el libro de Job y como todo lo que le pasa a Job, primero la, no, la pérdida de las posesiones, los ganados, etc. Después la pérdida de los hijos, después la pérdida de la salud, todo era causado por el maligno. Entonces, el maligno, bajo la apariencia de un ángel de luz, bajo atracciones y falsas percepciones, espejismo en el desierto, fuego de artificio o falsas necesidades, miles de forma directa puede influenciar la persona. O puede actuar de manera indirecta a través del mundo, a través de la carne, a través de los traumas de la vida, de los traumas biográficos. ¿Qué es esto? No lo he inventado yo, esto es simplemente lo que nos dice Jesús cuando habla de la parábola del sembrador, que dice, había un sembrador que sale a sembrar, una parte cae en el camino, esto es el maligno, que viene el maligno y le roba la semilla, la palabra de Dios. Otra parte cae en la espina, esto es el mundo, donde la apariencia del mundo, la seducción del mundo le roban la semilla. Otra parte cae al borde del camino, donde hay poca tierra, está la carne, crece de inmediato, pero después se seca porque tiene poca raíz la carne. Y después nosotros ponemos también los traumas. Esto es como el mal empieza, o maligno, o mundo, o carne. Después llega, entonces, he aquí, el mundo, carne y maligno crean la causa biológica, psicológica, sociales, artística, antropológica, ética, que vamos a ver una por una. Y pero a la raíz están siempre estos tres y uno tiene que saberse defender de estos tres o de estos cuatro, también los traumas. Después todas las varias causas, después esta causa sobre la persona, y sobre la persona significa le alteran sus relaciones, le alteran su integralidad de funcionamiento, le alteran su dinamismo, su historia, le alteran su unicidad. Y de aquí pasa eh, a la tentazione, después pecado, muerte
el efecto final, el pecado de la muerte. ¿Cuántas personas se paran a tratar el pecado de la muerte o toda la destrucción que uno tiene o todas las enfermedades que tiene, enfermedades biológicas, psicológicas? En cambio, debería actuar siempre a nivel de causa. Mm, sí, vamos adelante. Estoy haciendo síntesis tremenda, ¿eh? Adelante. La sucesiva que explica esta anterior, la explica, ecco, con palabras. Entonces, el maligno representa el enemigo, que no es ni externo ni interno, è l'enemigo. È un mundo intermedio, un mundo invisible, un ser espiritual que se quiere poner en sintonía con el hombre para crear sus tentaciones, su falsa percepción, sus mentiras, etcétera, etcétera. Es como una onda invisible, no se puede tocar y esta onda quiere ponerse en sintonía. Si la persona no es capaz de identificar esta onda, se pone en sintonía y lo sigue y hace todo lo que el maligno le dice para alejarse de Dios, ¿m? Acercarse a la criatura, hacer pecados y destrucciones. El mundo es todo lo que es externo, el contexto externo, entonces el contexto ecológico, el contexto cultural, social, las redes sociales, el mundo de la comunicación, todo lo que está al externo y que actúa sobre el externo. También esto uno tiene que ver, ¿es causa de mal? ¿Es causa de enfermedad o no? La carne, otra causa, es todo el mundo interno. El interno es el oscurecimiento del yo, la falsedad del ser. Cuando uno desde adentro empieza a percibir la cosa de una forma alterada. Y después todos los traumas, lo veremos después cuáles son los 5 traumas, los eventos biográficos que alteran y causan mal en la persona si uno no lo sabe vivir. Entonces vamos a ver ahora las varias causas. La siguiente. Un esquema total, ecco, global de las causas es esta. Esta se llama la PET, pirámide embrio teológica. ¿Por qué? Porque es una pirámide, la forma de pirámide al revés, con la punta hacia abajo. Empieza arriba con la embriología, endoblasto, mesoblasto, ectoblasto, endoderma, mesoderma, ectoderma, o sea, la embriología de la persona y termina a nivel de Dios. Entonces, embrio teológica. Empieza embriológicamente, termina teológicamente. Hay una gran cosa que se puede decir, un discurso muy amplio, pero aquí lo reducimos al mínimo. ¿Por qué? ¿A qué sirve esta pirámide? No tenemos que saber todo este término, absolutamente. Sirve solo a identificar algo muy importante, que ¿a qué nivel está funcionando la persona? Cuando una persona me está hablando, está en crisis, no quiere suicidarse o quiere separarse o no aguanta más, yo tengo que ver con los niveles en que está viviendo esta persona para hacer el diagnóstico diferencial, para entender, este nivel está funcionando bien, este otro nivel está funcionando mal. Entonces, los niveles amarillos, los superiores, son los niveles que más se enferman. Los niveles más inferiores, los naranjos y rojos, son los que más sanan la persona. Ahora, empezamos con el nivel 1, biología. ¿Mm? Si la persona está funcionando mal a nivel biológico, después todos estos niveles lo analizaremos uno por uno. Ahora solo en el conjunto. Si está funcionando mal el nivel biológico, ehm, basta que yo le doy un fármaco, un remedio biológico y la persona se sana. Eso es el ejemplo que puedo dar en mi experiencia en Burkina Faso. En Burkina Faso, cuando yo trabajaba como médico, me llegaba una persona del campo, de la sabana, y la persona tenía un problema físico simple, yo le daba el fármaco y la persona sanaba muy, muy fácilmente. Me llegaba otra persona de la ciudad, una persona más occidentalizada, entonces más complicada, más psicosomática, le daba el fármaco no funcionaba. ¿Por qué?
porque una persona era solo biológica y la otra era biológica, social, psicológica, era todo una mistura de problemáticas. Entonces, si me doy cuenta que el problema es solo biológico, basta poco y el problema desaparece. Diagnóstico diferencial. Si el problema es también mental, entonces problema de emociones, deseo, pensamientos, aquí sirve la psicoterapia. Yo me imagino el 1800. 1800 Freud descubría que muchas personas eran neuróticas, entonces le daba su psicoanálisis y la persona se sanaba. Había una histeria, se sanaba, otra neurosis obsesiva, se sanaba, una ansiedad neurótica, se sanaba. ¿Por qué? Porque el problema era solo mental y solo neurótico. Pero si el problema es más complicado, tú le haces la psicoterapia y no se sana. Se dice que más o menos un tercio de las personas se sana con psicoterapia y dos tercios no, o no completamente. Entonces significa que hay otro aspecto y tengo que ir más allá en el diagnóstico diferencial. Saltamos la dimensión artística, que es un poco compleja, y pasamos a la dimensión social. Em, dimensión social. Si la persona tiene problemas sociales, aislamiento, conflicto, vive mal su relación social, la persona se enferma. Entonces, esto se ve como ejemplo en algunas sociedades, por ejemplo, los italianos que estaban en Estados Unidos hasta los años 70 eran grupos muy unidos aquí en los Estados Unidos y estos grupos muy unidos tenían mucha menos patología que el resto de todos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran unidos, porque tenían una socialidad muy fuerte, las fiestas, las tradiciones, estar en familia, la familia unida. Entonces, aquí la socialidad puede ser un factor de salud, pero una socialidad mal vivida, disfuncional, una familia disfuncional, es un factor de enfermedad. Entonces, tengo que hacer diagnóstico. ¿Cómo va la socialidad de la persona? ¿Es un factor que está influyendo sobre la persona? Cuarto, antropología. Esto lo veremos. Un ejemplo, por ejemplo, de la antropología y de la ética, es que cuando la viven valores, clara identidad, quién soy, mi autoestima, mis valores, esta persona vive con mucha más salud que personas que están sin valores, llenos de disvalores, sin identidad, sin saber quiénes son, etcétera, etcétera. Se dejan arrastrar. Espiritualidad también es una fuente de salud o de enfermedad, según cómo se vive. Entonces, personas que viven la espiritualidad y la religiosidad, por ejemplo, con la práctica religiosa, con la oración, con práctica religiosa, con prácticas espirituales. Y aquí también, mm, si veo que la persona se está enfermando porque no tiene espiritualidad, no tiene religiosidad, veremos cómo se hace este diagnóstico, la persona se puede tratar con oraciones, con intercesión, con todo lo que es religioso. Entonces, si la persona no va hacia abajo, hacia Dios, al fondo hay Dios, nuestra paz, felicidad, libertad, salvación. Si la persona en su vida no pasa de la biología a la mente, a la artística, a la socialidad, a la antropología, a la ética, y a la religiosidad, no hace este camino. O, como dice San Pablo, reviste el hombre nuevo, antropológico, ético, espiritual, religioso, reviste con este hombre nuevo, reviste al hombre viejo, lo de biológico, mental, artístico. El hombre psicosomático se llama, el hombre viejo, el hombre que se enferma, el hombre lleno de problemas físicos, mentales y espirituales, el hombre que vive solo de biología, de instintos o solo de mente, de emociones. Tengo que revestir este hombre viejo con el hombre nuevo. Si no hace esto o si no camina hacia la punta, este hombre va presa del mal. Miren la línea arriba, la línea negra. Y el hombre presa del mal es el hombre infantil, esclavo de su placer. Se llama los demonios de la primera mitad de la vida. Gula, codicia, lujuria. ¿Por qué? O va hacia Dios o el demonio del placer se lo come y
atrae esta sintonía que decíamos antes, lo atrae hacia todos los problemas de la primera mitad de la vida. Esclavo de su placer, vive como un infantil perpetuamente. Si el hombre no va, este otro tipo de hombre, el hombre mesoblasto, no va hacia Dios, es presa de otro problema, los conflictos o la maldad. Es esclavo de los demonios de la segunda mitad de la vida, que es el demonio del poder. Entonces, es rabioso para obtener lo que quiere, lucha, pelea, es triste si pierde lo que quiere tener como poder o asedia si no logra mm, vivir lo que quiere, la asedia, esta tristeza, el mediodía, como se llama, como una flojera. Y el hombre ectoblasto, si no va hacia Dios, es natural que es atraído por los demonios de los virtuosos. Los más virtuosos son los que más caen en la vanidad, la envidia, el orgullo, la soberbia, que es prácticamente la falsedad de sí mismo, la mentira de sí mismo. Es el mundo del control, el mundo del tener. Esto es un poco un esquema general de diagnóstico diferencial. Siempre tengo que tener este esquema cuando veo una persona diciendo cómo está funcionando mal. Entonces tengo que darle medio biológico para sanarse, medios mentales, o medios sociales, o medio antropológico, o medio espiritual, o medio religioso. O sea, hago, los médicos lo llaman método exadiuvántico. Si non funziona il primero, passo al secondo. Se non funziona il secondo, passo al terzo, hasta che curo la persona. Chiaramente si parte dal biologico, después il mentale, después il resto. Passo al successivo. Me parece que esto está claro. Esto. Antes de entrar en la demoníaca, si hay alguna preguntas sobre esta primera parte, que es introductoria, y después partimos uno por uno, partimos con la causa demoníacas, cómo se reconocen y cómo se luchan, la causa biológica, la causa mental, poi una por una haremos preguntas a cada fase, así para no hacer un discurso total y después la pregunta al final, hacemos cada vez. Ecco, Carla Liz parece quiere hacer preguntas. Sí, sí, por favor. Sí, buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Sí, tengo una pregunta. Con respecto al mal, ¿ese se pudiera estar relacionando desde el inicio con el biológico? ¿O nosotros tenemos que analizar todas las pautas desde mente, antropológico, religiosidad, para definitivo catalogarlo como ese rango donde ya es superlativo Ujú. para Sí, sí, es mucho. crisis? Sí, no, existen también los males solo biológicos, solo lo biológico. Por ejemplo, te hago un pequeño ejemplo, nódulo tiroideo. Mm, mm, Hay personas que trabajan demasiado, trabajan la noche o trabajan apresurados. Y esto trabajar demasiado o apresurado que realmente puede provocar que la tiroide funciona mucho y crea nódulos. O personas que no dicen, tienen secretos y no dicen sus secretos. Entonces hacen también nódulos tiroideos. Entonces van al cirujano, el cirujano le saca los nódulos y los nódulos se forman de nuevo, lo sacan de nuevo y se forman de nuevo, hasta que no dice este secreto o al confesor o al psicólogo o al amigo o a su diario, dice el secreto y los nódulos se vuelven chiquititos y desaparecen. ¿Listo? Para decir, el nódulo puede ser solo biológico o puede ser biológico y mental, los secretos, o puede ser algo de otro tipo. También he tenido en esta fin de semana una señora que tenía nódulo tiroideo y había un problema de demonio allá. mm. Entonces, los nódulos desaparecieron cuando finalmente descubrió este problema y curó este problema del demonio. Entonces, pueden ser lo uno y lo otro, pero puede ser también solo biológico simplemente y allá solo más fácil de curar cuando son solo biológicos. Ah, ok. Gracias, padre. Navira, Ujú.
Padre, disculpe, solo la pregunta en relación al método que mencionó hace un momento que se utiliza en este trabajo del diagnóstico al final. Si fuera Il tan me- amable, me- perdón, es que me- no puedo eh, abrir en este no, momento mi cámara. no, no sé si te refieres a la PET, pirámide embrioteológica, para entender esto, o te refería a otra cosa. Pero Eh, sí, si usted mencionó un método, sí, en lo un último, método. Ay, creo ay, que ay. está relacionado con eso. Non mi acuerdo di metodo, no, no, è No, entonces, diagnostico. No, perdón, entonces escuché mal sì, con sì, sì, no. relación a lo que No, dijo de ahorita. no, no, no hablé de método, no. Esto es como el fruto de todo un estudio largo de 30 años, entonces no hay un método, no, no. Son Oh, todo, bien, padre. ponemos juntos tanto conocimiento para distinguir, porque si tú pides el diagnóstico diferencial a un médico, el médico hace diagnóstico diferencial entre varias enfermedades, solo enfermedades biológicas, toda biológica. Entonces, o esta otra, entonces hace diagnóstico. Y es un trabajo bien difícil, ¿eh? Solo se hace a los últimos años de medicina. Si tú pides al psicólogo, él hace diagnóstico diferencial solo entre enfermedades psicológicas y nada más. Solo psicología, solo varias. Hay DSM cuarto, quinto, que de los psiquiatras, solo para distinguir estos síntomas a qué pertenecen, más a esto otro. Entonces, solo psicología, pero no más. Y así, cada uno ve solo, en cambio, nosotros aquí estamos haciendo un diagnóstico diferencial integral, que no te lo hace nadie. Solo nosotros hablamos a este nivel. Ah, bien, padre, muchas gracias por aclararme, muy amable. No tenemos Avanzamos, más manitas. no hay otra. Entonces, No. vamos adelante, sí. Bueno, ahora partimos con el primer diagnóstico diferencial para saber si es el demonio que nos está atacando. La sucesiva, por favor. Y una vez que hemos definido, sí, aquí hay el demonio de por medio que está provocando esta enfermedad que puede ser, siempre le repito, puede ser o solo biológica, aparece el efecto solo biológica, solo mental, solo espiritual, pero la causa cuál es. No me interesa el síntoma externo final, me interesa la causa. Allora, ¿cómo hacemos para saber si es demoníaca? Aquí algún criterio. Esto son como muy básico, estamos haciendo demonología de tipo muy básico porque con Jesús Ausogua queremos hacer un curso entero sobre este tema que será mucho más profundo. Pero son las cosas básicas que todos deben saber. Primero, si la persona habla idiomas desconocidos que nunca ha estudiado o habla de alta teología que nunca ha estudiado, esto puede ser explicado por la presencia del demonio. Pero hay también personas que son iluminadas teológicamente. Por- Esto da que depende si es el demonio que le está enseñando la teología o es Dios. Depende de la vida. Si es una persona sana, una persona de piedad, una persona cercana a Dios, una persona capaz de amar, seguro que es Dios. Si es una persona, en cambio, que no es sana, no es capaz de amar, es desequilibrada, se aleja de Dios, allá es el demonio que le está enseñando la teología. Lo mismo si vive fenómenos paranormales sin cansarse. Son personas que tienen una fuerza tremenda, que son capaces incluso de levitar, personas que tienen toda cosa extraña que la gente normal no sabe hacer. Y este fenómeno lo hace con una fuerza que es sobrehumana. O tiene aversión profunda a lo sagrado. ¿Qué significa aversión profunda a lo sagrado? Tú no la puedes hacer entrar en una iglesia, le molesta entrar en una iglesia. Si tú le pones agua bendita en la sopa, está mal. Si tú le pones una cruz detrás de la cortina, se siente mal. O sea, todo lo que es sagrado, sea que lo ve, sea que no lo ve, le molesta. Eh, Después es demoníaco también cuando quiere destruir vida humana. Por ejemplo, toda esta persona que promueve el aborto, promueve la eutanasia, quiere destruir vida humana y no tiene ningún remordimiento. Estos son demoníacos.
Hacer mal a una persona, personas que son violadores, son verdugos, torturan sin arrepentirse, sin sentir que están haciendo algo malo, como si están haciendo algo bueno. También allá hay dentro de estas personas el demonio que está actuando. Si la persona es completamente dueña de sí misma, no se arrepiente, sigue cultivando odio, pasiones, astucia mala para hacer daño a los demás, engañar a los demás. Aquí probablemente es demonio, aquí no es seguro. Las otras arriba son seguras, esto no. En cambio, muchas personas que van al exorcista y buscan toda cosa ser exorcizada, esta persona no son demoníacas, porque nunca el demonio quiere ir al exorcista, por supuesto. Le puedo decir algo más sobre esta persona. Em, busca, el demonio busca pasar inadvertido y no salir del ser humano o hacerse echar por un exorcista. Por esto, el demonio busca despistar a los demás hacia enfermedades físicas o mentales, diciendo, no, no, no es el demonio, es una enfermedad física, va al médico, enfermedad mental, va al psicólogo. Dice que no es necesario el exorcismo y todo tiene una explicación natural. El demonio sabe que exorcismo, él está obligado a manifestarse y a regresar al infierno. Entonces, cuando esta persona, hay muchas personas que quieren el exorcismo, pero la mayoría, la gran mayoría, dicen los exorcistas, no son poseídas o no tiene causa demoníaca, tiene otro tipo de causa, la mayor de las veces es mental. Adelante. Aquí entramos en Santo Ignacio de Loyola, que también ha sido un gran experto de fenómenos demoníacos, y él nos ayuda así para ayudarnos a saber si el demonio que está actuando o no en esta persona. Leímos juntos. El demonio observa a cada uno desde el externo. Sabe interpretar expresiones del rostro, miradas de la persona, movimientos, postura, gestos y actitudes. Es como si el demonio está fuera de nosotros y nos ve desde afuera. ¿Y por qué nos analiza desde afuera? Para ver cuál es nuestra puerta de entrada. La puerta de entrada es la pasión dominante del sujeto. O sea, cada persona tiene un punto débil, un talón de Aquiles. El demonio quiere descubrir cuál es nuestro talón de Aquiles, nuestra pasión dominante, porque sabe que una vez que descubre este punto débil, él por esta puerta entra en nosotros. Por esta puerta se pone en sintonía, porque no es una puerta real, es una sintonía. Él dice, si me pongo en esta sintonía, puedo entrar en esta persona, entrar en sintonía, como si nuestra radio tiene este punto débil, entonces con esto entra la sintonía y nosotros entramos en sintonía con el demonio, él puede influenciarnos. Entonces, ataca siempre por esta misma puerta. Cuando la descubre, ataca. ¿Cuáles son estas puertas de entradas? Por ejemplo, las personas ansiosas y tristes, los introvertidos, la puerta es la necesidad de paz. Quieren paz a toda costa. Entonces, él sabe que con algo que te crea paz, él puede entrar y después, a través de esta puerta, te pone todo el resto. O personalidades alegres y enojonas, que es el otro tipo de personalidad, lo extrovertido, lo que no buscan fiesta, pero también son enojonas, se enojan fácilmente. Eso, lo alegre y enojón, ¿cuál es la puerta de entrada? Es la necesidad de adrenalina. Ellos necesitan excitación, adrenalina, y mm, con cualquier tipo de experiencia. Entonces, allá se pone el demonio y, por ejemplo, dice, la adrenalina con el alcohol, la adrenalina con el sexo, y de allá entra y produce todas sus destrucciones. Seguimos siempre Santo Ignacio. El estímulo diabólico o tentación es externo, sensible, estrepitoso, confuso o interno. Deseo excitante, irresistible de un bien virtual o subjetivo, incluso a veces un bien espiritual. Esto es la tentación al comienzo, o viene desde el externo o viene desde el interno. Y tiene esta característica que son en rojo. Es un estímulo repentino, violento, tenaz, sin haber existido una causa. Entonces, cuando sentimos que entra en nosotros un deseo, una pasión o algo, un deseo de un bien que improviso, violento, tenaz, que no se va,
y que sin una causa no lo podemos controlar y crea una profunda turbación o sugiere que con esta cosa vamos a tener cosa maravillosa, una vida maravillosa, como que ¿cómo se llama? Un espejismo casi. Cuando uno siente este tipo de sensación, allá probablemente es el demonio. El alma vive un pensamiento obsesivo a solas y por vergüenza no lo dice y no pide ayuda porque es el pensamiento de un pecado, que puede ser de cualquier tipo. ¿Se acuerdan, no? Los 7 vicios capitales, son todos. El impulso crece rápidamente, crece desproporcionadamente hacia el objeto que parece bueno. Lo veremos más tarde, son los ídolos. Los ídolos parecen buenos y son buenos, pero uno lo quiere de manera obsesiva y lo idolatra como si fuera más importante que Dios y dice, no quiero esta cosa, a veces no son cosas buenas, son cosas malas, y dice, no quiero esta cosa mala, pero tengo que satisfacerla a toda costa, como dice San Pablo en Romanos 7, Romanos 8. Hago el bien hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. El alma se asusta de la fuerza de esta tentación, se vuelve ansiosa, no puede interrumpir este proceso, espera que termine por sí mismo o tiene que satisfacer la necesidad o con la gracia de Dios, nosotros sabemos con la voluntad, solo puede bloquearla. Mas si no, a solas no es capaz de frenar, siempre gana el demonio con este pensamiento obsesivo. Y esto es un poco la historia de todas las tentaciones que se transforman en pecado, todas. Entonces, así para entender cómo funciona el demonio, qué tipo de sensaciones produce. Adelante. ¿Cuáles son las pasiones dominantes? Depende de la persona. Esta no es que tenemos que recordar nada, solo tener a disposición este PowerPoint y ver si la persona tiene una de estas personalidades y una de estas pasiones dominantes. Dice, ah, entonces allá está el demonio, tenemos que luchar contra el demonio. Como causa. Reactividad endoblasta sería la reactividad afectiva, la reactividad corazón, la persona lenta, la persona que recuerda muchos. Entonces, ¿cuál es la pasión dominante? El placer y la gratificación. Ejemplo de ataque del demonio son la persona siente necesidad de satisfacción, siente curiosidad, admiración por algo, se persuade que es un bien, una fantasía de felicidad sensual, un deseo de consuelo, estar con esta persona, hacer esta cosa, lo quiere a toda costa, lo desea en perpetuo, solo quiere este consuelo y no quiere más a Dios. Y cae en el pecado, disminuye la obra buena, tiene dificultades, inconvenientes y tiene excusa para no hacer el bien. Usted ven, empieza simplemente, tengo esta curiosidad, ¿qué será? Por ejemplo, piensen a una pornografía en Internet. Tengo esta curiosidad, quiero esta satisfacción o una droga. Me admiro esta persona que tiene esta cosa, entonces empieza simplemente como curiosidad, pero después se vuelve fantasía de felicidad, después se vuelve algo que tengo que tener a toda cosa y al final Dios no me interesa más y me interesa solo el pecado y cae. Entonces, l'endoblasta. Otra personalidad mesoblasta. ¿Cuál es la pasión dominante? El odio, la rabia. Esta persona, los mesoblasta, o que quieren la excitación, la diversión o el odio o se enojan. Aquí es una persona que empieza con inquietud, dureza, terquedad, impaciencia, la primera tentación. Después de aquí pasa a desear la venganza contra quien le hace mal, va contra la iglesia, contra los teólogos, desobedece al confesor, al director, tiene celos y después cae en los pecados, se vuelve una persona rabiosa, de odio, furiosa, de conflictos, sucesiva. Otra personalidad es la personalidad ectoblasta. Hay dos tipos de personalidad ectoblasta, una que tiene como pasión dominante la falsedad, la ansiedad y el asco. Ahora son personas tristes, que se desesperan, son desconfiados, viven siempre mirando la parte negativa de la vida, dificultades, todo es difícil, todo obstáculos, no logro hacer nada. Es como parte de esto, como una persona media depresiva. Y después se desaniman,
se desaniman por los fracasos, en familia va mal, en el trabajo va mal, y, y poco a poco se vuelve cada vez más torcida y, y van hacia buscando soluciones en cosas vanas, ligeras, pensamos al esoterismo, eh, y al final llega al pecado de vivir de quejas y victimismo y de vivir en la mentira, o sea, no acepta más lo que Dios le quiere dar para hacerla feliz. Otra forma de ataque del demonio es la lectoblasta con pasión dominante soberbia. Este tipo de persona, ¿cómo lo ataca el demonio? Descubre que su puerta de entrada es la soberbia, entonces dice, te hago realizar grande empresa, desproporcionada. Tú serás una persona importante, harás esto y esto otro. Entonces le hace ver que puede hacer cosas grandísimas, ser grande, importante. Tú serás un empresario, tú ganarás mucha plata, tú escribirás libros maravillosos, todo lo van a comprar. Y poco a poco la persona le cree al demonio, cae en el pecado de la soberbia, no acepta ser reprendido por nadie, tener defecto, estima su juicio mejor que el juicio de todos los demás, quiere divulgar y que todos sepan quién es él, se pone en Facebook, en TikTok, por todos lados, para mostrarse, para hacer ver cuánto es bello, bella, inteligente, etcétera, etcétera. Adelante. Siempre demonio. Allora, esos son los 5 síntomas para reconocer el demonio. El demonio puede entrar poco a poco en la persona y para hacer el diagnóstico diferencial diciendo, aquí hay demonio, aquí hay que trabajar esta parte. Puede ser un demonio chiquitito o muy débil que crea una simple tentación al pecado. La tentación es inducir al pecado, pero de manera leve, que yo digo, esta es una tentación y la echo. Y la tentación se va sin ningún problema. Entonces la tentación es la más débil forma de entrada del demonio. Es siempre una entrada, pero una entrada muy leve, muy fácil de eliminar. La última, la 7, es la posesión diabólica, que es la total. El demonio posee mente y cuerpo y allá necesita solo el exorcista nombrado por la diócesis. El máximo donde el demonio posee toda la persona. La persona no puede hacer nada más. Cuando el demonio toma posesión, no es continua, a momentos, cuando toma posesión la persona pierde totalmente su libertad. Después tenemos forma intermedia, que son la desolación, el trastorno del cuerpo. O sea, el cuerpo tiene algunos síntomas que están vinculados al demonio. Infestación, por ejemplo, tengo un caso, una persona con asma o todo lo que le decía al comienzo, estas enfermedades raras que después terminaron o con oraciones de sanación o con exorcismo. Desolación, solo cuerpo. O infestación. Infestación puede infestar el demonio lugares, objetos, animales que están en el lugar y a través de esto pasar al hombre. O vejación, que sería la obsesión externa. Leemos que es la obsesión externa. Obsesión externa es todo lo que afecta al sentido externo, la vista, aparición agradable o horrorosa, pero siempre para apartar de la virtud. Entonces uno con estas apariciones se aleja de la virtud, no hace cosa virtuosa, hace cosa viciosa. ¿Por qué? Porque ve esta cosa bellísima. Yo pienso a la pornografía, pienso a los medios de comunicaciones, al internet, que son apariciones agradables que buscan de apartar de la virtud, de alejar de Dios. Obsesión del oído, que uno después la tiene en la mente y gira y la recuerda como obsesión. No es que la ve y después la olvida, no, se queda. Cuando se queda es peligroso. Otra obsesión externa, el oído siente obscenidades, escucha blasfemias en su mente, escucha cantos y música voluptuosa para hacerlo pecar. O olfato, olores suaves, sensuales, intolerables para hacerlo pecar. El gusto, manjares suculentos o repugnantes. O el tacto, siente abrazos, caricias voluptuosas, necesidades eróticas, violentas, golpes, heridas para hacerlo pecar. Entonces, esta es la obsesión externa, cuando siente algo fuera en su cuerpo, en sus sentidos, que lo hacen pecar, que lo alejan de Dios. O invasión,
invasión de intelecto y pensamiento. Aquí todavía no es completa porque falta el cuerpo, faltan las emociones, pero ya el demonio está tomando más posesión de la persona. Su intelecto, él piensa como piensa un demonio. ¿Mm? Piensa lo que piensa un demonio. Entonces, por ejemplo, soy a favor del aborto. Está pensando, esta es una invasión demoníaca. O intelecto, leo solo libros contra la Iglesia Católica, solo libros contra la fe. Me gustan todo lo que demuestra que Dios no existe. Estos son invasión diabólica. Después, obsesión interna. ¿Qué es la obsesión interna? Es una tentación con profunda turbación del alma, más violenta y duradera, con una fuerza tan grande en arrastrar el alma que para explicarla se piensa en una fuerza sobrehumana. Sería como una tentación que no se va. Una tentación interna, siento que interna es muy fuerte. Pensamos a Eva con la serpiente, ¿no? Le hizo venir esta tentación de comer este fruto, era una fuerza tan grande de arrastrar el alma, esta obsesión interna ella no supo resistir. Cuando es un deseo interior de hacer algo y uno no lo puede echar, pensar en otra cosa, crea pues esta profunda turbación hasta que no se satisface, hasta que uno no tiene que hacer el pecado que esta obsesión sugiere. Y adelante, estamos terminando el tema demonio. Esto es ¿cómo se dice? La identificación de los demonios. Aquí están algunos, no están todos, pero sería un buen elenco para ver en vuestro diagnóstico diferencial si hay un demonio. ¿Cuáles son? Lémoslos todos. Demonio de superstición, demonio de sacrilegio, demonio de imprecación, demonio de maldición, demonio de blasfemia. Después alguno vinculado con el narcisismo de hoy, demonio de orgullo, de soberbia, de dominio, de vanidad, de desprecio. Yo desprecio a los demás y yo me siento que soy el mejor de todos. O demonio de agitación, esos son vinculados con las emociones. Demonio de agitación, de confusión, de depresión, de miedo, de angustia. O demonio vinculado con la muerte, demonio de desesperación, demonio de suicidio. O demonio vinculado con la enfermedad mental, de locura y de toda la enfermedad mental, de psicopatología, de trastorno de personalidad. Demonio de rebelión, de desobediencia, de ira. Demonio de división, de discordia familiar, el demonio de la debilidad, el demonio de la pereza, de la injusticia o de la mentira, el padre de la mentira, una persona que miente mucho. Demonio de disimulo, de hipocresía, de curiosidad, de maldicencia, de calumnia, de crítica, de indiscreción, de charlatanería. Esos son todos demonios que van contra la relación contra los demás. Soy hipócrita, curioso, hago maldicencia, calumnia, crítica, etcétera, juicio. Después el demonio de la charlatanería, de la pereza, de la lujuria, de la prostitución, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la pedofilia, de la efebofilia. Esos son todos los demonios vinculados con la sexualidad insana, con la sexualidad patológica. Después demonio vinculado con los demás, mala relación con los demás, de aislamiento, de violencia, de venganza, de odio, de rencor, de rechazo a perdonar, de maldades hechas a los demás. Después demonio vinculado con los bienes materiales, de codicia, de avaricia, después de envidia, de celo con los demás, después demonio de intemperancia, demonio que no tiene moderación, demonio de alcoholismo, de droga, estos son de dependencia, de alcoholismo, de droga, de gula, de bulimia, de anorexia. Uno puede poner también el demonio del fumo. Hay personas que fuman 2 paquetes, 5 paquetes al día. Eso seguramente no es una cosa natural, es una cosa demoníaca. O sea, es un demonio del fumo que quiere fumar y lo obliga a hacer tanto. Demonio de maleficio, de brujería, de adivinación. Demonio de prisa, impaciencia, demonio de indiferencia a los demás, sobre todo a las personas que sufren. Esto son los varios demonios, entonces es importantísimo identificar, veremos en la solución, darle un nombre al demonio, porque un demonio con un nombre, esta persona tiene el demonio de calumnia, de crítica. Entonces, el demonio está bajo el farol, el demonio ya pierde
50% o más de su poder. Si queremos sintetizar todo esto en 3 palabras, decía Amort, el grande exorcista, decía, el demonio es lo opuesto de María, de la Virgen María, è impuro, soberbio y desobediente. María es pura, humilde y obediente. Entonces todo esto se puede sintetizar que es pura pureza, soberbia y desobediencia. Sucesivo, también otra síntesis de todos estos demonios son los 7 vicios capitales. La avaricia, la codicia, junto con la envidia y la ira, son los demonios de la persona que quieren poder. La sedia, la gula y la lujuria son los demonios de las personas que quieren el placer. Y l'ultimo, la soberbia, es la persona que quieren ser superiores a los demás. Adelante. ¿Qué hacemos? Y con esta concluimos el tema demonio. Sucesiva, por favor. ¿Qué hacemos para expulsar a los demonios cuando nos damos cuenta que con mi diagnóstico diferencial, conociendo toda esta expresión, cómo el demonio funciona, entiendo que allá detrás hay un demonio? Entonces, tengo que ayudar a la persona a liberarse y hacer algo contra este demonio. Son cosas que, aparte algunas, que son en la posesión donde ustedes no pueden hacer nada, necesita un exorcista, otra cosa se pueden hacer tranquilamente también. Si son niveles menores, que no es la posesión, se pueden hacer cosas muy fáciles, que son oraciones de identificación del espíritu maligno. Significa darle el nombre. ¿Se acuerdan la roja, la diapositiva roja? Darle el nombre. Esto es el demonio, esto es el nombre del demonio. Le doy un nombre, lo pongo bajo la luz y le pongo la cruz en la mano a la persona. ¿Sí? Tú con la cruz en la mano di, no quiero, renuncio al demonio de la lujuria, renuncio al demonio de la avaricia, renuncio al demonio de la sedia, con una cruz en mano. Ya lo estoy identificando y lo estoy haciendo responsable. Primera cosa. Segundo, oraciones de preparación. Eso está en todos los libros que hablan, ¿no?, de liberación, están estos tipos de oraciones. Yo tengo uno, Líbranos del mal, que si quieren se lo puedo pasar. Oraciones de preparación, como uno se prepara a echar, después renuncia para tomar posesión de la propia voluntad. Yo con mi voluntad, primero humano y después con la voluntad divina que entra en mí, renuncio al demonio. Aumenta muchísimo la fuerza, lo que hacía también Luisa, la renuncia. La renuncia. O se puede hacer en el lugar de la renuncia el intercambio que dice Luisa. Cioè io, Dios, te doy mi voluntad humana que no es capaz de echar ese demonio, tú dóname tu voluntad divina, o tú, María, dame tu corazón inmaculado y tu voluntad de Virgen María, dámelo, y con esta voluntad divina yo puedo renunciar. Lo que hacemos siempre en el bautismo, si se acuerdan, renuncia a Satanás, a todas sus obras. Esto que se hace, hecho con nuestra voluntad, tiene un poder, hecho con la voluntad divina, tiene un poder infinitamente mayor. Después de la oración de renuncia hay la oración de expulsión, que puede ser de dos tipos. O se he descubierto cuál es la puerta de entrada, la causa, la pasión dominante, entonces hago una oración de expulsión usando esta causa, diciendo, sé que tú has entrado por esta puerta, me ha engañado a través de esta pasión dominante que tengo, porque la pasión dominante la tenemos porque hace parte de nuestra personalidad, no la podemos eliminar. Pero él aprovecha de esto. Entonces yo sé por dónde ha entrado y te expulso. Y hay oraciones de expulsión a través de la causa. O expulsiones según el efecto. Tu demonio me ha causado este problema, esta dependencia, esta enfermedad, y te expulso llamándolo con el nombre del problema, del tormento, del síntoma, de lo que está haciendo el efecto. Al final de la oración de expulsión hay una oración de cierre. Uno cierra la sintonía, cierra la puerta,
diciendo, esta puerta para ti será cerrada para siempre, así que tú no puedes entrar de nuevo en el futuro, te he expulsado, está afuera, quédate afuera. Esparcir agua bendita en esta fase alrededor de sí para cerrar la puerta y crear como una barrera y continuar con vida de gracia y con oraciones, oraciones de sanación para mantener esta gracia, esta liberación que uno ha logrado. Esto cuando son problemas de... Y así termina la causa, la primera que hemos analizado, y después vamos a las otras, son 7 en total. Si hay preguntas, abrimos un espacio para preguntas sobre el tema demonio. Sí, Mónica Salinas. Mónica. Ujú, puede hacer su consulta. Sí, Hola, padre. sí. Yo quería preguntar, porque leyendo el libro del cielo, en alguna parte Luisa, como que en algún momento ella tuvo harta lucha con los demonios. Y, y a veces ella tenía miedo, en los primeros libros, ella manifiesta que tenía miedo cuando pensaba que Jesús se le manifestaba y pensaba ella que era un demonio. Entonces le empezaba a hacer la cruz, y cuando veía que no pasaba nada, entonces ya se quedaba tranquila. Ujú. Entonces, mi duda es, como nosotros estamos tratando de hacer bien la divina voluntad, Sí. ¿cómo podemos desde la divina voluntad em, tratar esto, o sea, Ok, sí, sí, tratar de, ¿me súper claro, entiendes? súper claro. Sí, Ya. esto que yo estoy explicando es el método clásico, el método que ustedes encuentran en todos los libros de demonología. En Divina Voluntad tenemos medio extra a esto. Los medios extra eran lo que decía antes, el intercambio de voluntad, que te da mucha más fuerza. Segundo, tenemos el tema de la... Luisa puede derrotar completamente el demonio a los 35 años cuando hace el matrimonio final, el matrimonio con el corazón de Jesús, etc. Entonces, ¿qué es? Más yo entro al centro de la divina voluntad, entonces giro, vivo girando, vivo reparando, y olvido completamente todo, me desapego de todo lo que es mío y entro en la divina voluntad y soy plenamente semejanza de la divina voluntad, y más me creo esta barrera de luz y allá el demonio no puede atacarme porque él no puede entrar a través de la luz. Entonces, el tema de Luisa es el tema del aumentar cada vez más, pasar por las varias fases, ¿se acuerda? Las 4 fases, estar en el sol de la divina voluntad, y cuando estoy en el sol, incluso entro en el sol, y allá el demonio no puede hacer nada. Pero antes de llegar a este punto, no todos llegan a... Luisa puso 35 años. ¿Ustedes cuántos años van a poner? Entonces, esto. Mientras tanto, tenemos un método clásico, un método que los demonólogos, todas las personas que tratan estos temas usan con eficacia. Entonces, también esto para temas menores, no solo los temas mayores como los de Luisa. Luisa veía demonios, había visiones reales de demonios que la atacaban. Al final, vemos, ¿no? Son simpáticos cuando ella logra este poder de la divina voluntad, ella sube sobre el demonio y lo hace pedazo. Non solo non le hace miedo, sino ella le gana y lo hace pedazo. Entonces, creo se pueden integrar, ¿no? Esto es un método, lo de Luisa es un método mucho más largo, más completo, también mucho más eficaz. Adelante. Otra pregunta. ¿Quién viene después? Tenemos 3 en este orden: Sandra Súa, María Concepción y Marcela Baltasar. Ok, Sandra. entonces, Sandra. Gracias, padre. Buena tarde. Padre, Bueno. bueno, yo acá mirando la lista de lo que su merced nos comentó, del demonio de sacrilegio, impresión, maldición, mentira, bueno, todo eso, o sea, toca empezar por uno mismo, porque, clarísimo, porque, o sea, uno tiene muchísimas cosas de estas. Lógicamente, quizás, pues en pecado, llamémoslo así,
leve, ¿verdad? ¿ok? Pero pucha, es Sí. fuerte lo que su merced nos Es acaba de fuerte, ah, decir. se pone miedo. Allora, ¿qué tenemos que ver? Siempre está de las 7 niveles. Esta cosa pueden estar al primer nivel o pueden estar al séptimo nivel. O sea, si están al primer nivel, no hay ningún problema. Tengo el problema dell'impurezza, il problema della flojera o problema della mentira, o sea, però è primer nivel. Il primer nivel significa che yo lo siento, lo reconozco e lo echo. Y no tengo más ningún problema. Entonces, ¿entiende? No es el Ah, ok. demonio que siempre te posee con esta cosa. No, te puede entrar. El problema es cuando nosotros lo hacemos entrar cada vez más. O sea, no usamos ningún método, no usamos la identificación, no usamos la preparación, no usamos la renuncia, no usamos la expulsión. Es natural que él poco a poco entre, como un bicho. El bicho della... cualquier bicho de infección. Usted sabe, en medicina se habla de infección y de enfermedad, que son dos cosas distintas. Puede entrar un ortomixovirus dentro mi nariz y esta infección ha entrado un virus, que es el virus dell'influenza. Ortomixo o rinovirus, el virus del resfriado. È entrato, però non me da ni resfriado ni influenza. En cambio, se ve que la defensa son baja, que yo tomo siempre frío y que hago todo para hacerme enfermar, entonces él entra más, se empieza a multiplicar y allá me llega o la influenza o resfriado. ¿Entiende? La misma cosa con el demonio. Si como entra en una tentación, yo lo echo y le hago todo esto, basta, se termina ya. No ha pasado nada. Una simple tentación. Como decimos en el Padre Nuestro sobre la Líbranos de tentación, la tentación. no Líbranos nos del mal. dejes caer en la La tentación, tentación. en todos los idiomas. O sea, cuando llega la tentación, bótala vía, ayúdame a echarla, acompáñame tú, Dios, a echarla. Entonces, no tenemos que asustarnos porque tenemos Sí, la total. mitad de la... No es de, ah, estamos poseídos. No, no. Sabemos que estas son todas la forma con que él ataca. Ah, ok. Padre, Juan. y otra, no sé si puede explicar un poco mejor la diapositiva 10 cuando nos habló del ectoblasta, de la pasión dominante Ah, y la esto super... vamos a tener una clase específica sobre esto. A Ah, ok, pesar que yo ok. ya la hice en otro curso, pero la vamos a tener de nuevo para entrar en ectoblasta, o sea, en la En detalle. personalidad. Sarà una Ok. clase che è la classe, la prossima clase. Ah, ok, Será perfecto, la padre. respuesta según el biotipo del sujeto, personalizar la relación de ayuda. No es lo Listo, padre. mismo hacer relación de ayuda con un ectoblasta, sino con un endoblasta o con un meso. Lo veremos la próxima vez. Gracias, padre. Sucesiva. Marcela. María Concepción, la siguiente consulta. Sí, Ah, sí, sí, no, aquí no. estoy. Pues bueno, ahora una cosa que me ha venido cuando dice no nos dejes entrar, caer en tentación, en francés dice no nos dejes entrar en tentación, porque todo es empezar en esta vida. Bueno, yo lo que quería decir una cosa que me adelantó mucho porque otra compañera que ha dicho de practicar en uno mismo es la mejor forma de aprender y luego en los demás. Y una dificultad que veía yo, pero ya digo, es adelantar mucho la cosa, es que es muy diferente la cosa presencial que telefónica, ¿no? De cara, por ejemplo, cuando dices, se pone la cruz en la mano, bueno, tienes una cruz por ahí para cogerla, no sé, ¿no? Son Sí, pequeñas tonterías, pero que bueno, que me sí, planteo. Supongo que todo llegará con la práctica sí. sí, y la enseñanza. Nada más, gracias. Ok, entonces era como una observación, Mar- no hay pregunta. Sí, Marcela, adelante. Eh, ah, Quería preguntar, padre, esas oraciones de expulsión al demonio, ¿las puede uno hacer para uno mismo cuando tiene uno una enfermedad? ¿O simplemente tomar el hecho de que como es uno alma víctima, aceptar la enfermedad? No, no, no. Allora, la puede hacer una persona, la oración de expulsión, la puede hacer
otra persona por él, por ejemplo, un ministro extraordinario de la comunión se la puede hacer, o un diácono, lo mejor absoluto es si lo hace un sacerdote, pero uno puede hacerla para sí mismo, ¿no? Sabe que todos los días se hace esta oración de expulsión. Y después tú dices, ¿y si es alma víctima? No hace la oración de expulsión, dice, la acepto y basta. Ok, Oh, aquí yo no, yo pienso que también la alma víctima tiene que luchar contra el demonio. Eh, Luisa luchaba contra el demonio, era alma víctima. Padre Pío luchaba contra el demonio, era alma víctima. Natuzza Evolo luchaba contra el demonio, era alma víctima. O sea, no es porque una es alma víctima tiene que decir, sí, demonio, entra en mí, no hace nada, va bien así. Absolutamente. La lucha contra el demonio es siempre de todos los seres humanos de la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que el demonio hace daño. Entonces, que después acepta esta enfermedad como enfermedad redentiva, por ejemplo, Padre Pío con la estigmata, San Camilo con la plaga a la pierna, y sabía que era redentiva, que a través de esta enfermedad él estaba salvando, estaba reparando, etc. Esto es otro discurso. Acepto el problema, que es un problema redentivo, pero no acepto el demonio. El demonio siempre tiene que ser expulsado cuando se existe, que él está presente, siempre. Adelante, la próxima. gracias. Carmen, ¿puedes tomar la palabra? Gracias. Ok, Buenas tardes. buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Se puede uno puede, viviendo en divina voluntad y haciendo oraciones, o sea, haciendo giros, puede ayudar a liberar a una persona que es una vecina que vive al lado de mi casa, que yo pienso que ella está poseída por un demonio porque tiene casi un año y esa señora, yo no la conozco de trato ni nada, pero tiene a mi otra vecina aquí al lado loca porque todos los días, a cada 15 minutos, da Mm, golpetazos fortísimos en la puerta, en las paredes, pega ok, gritos. mm, Viven unos niños al lado, unos niños de 2 y 3 años al lado y no sí, duermen en toda la noche. Es una cosa horrible. sí, sí, sí. Entonces, ¿puede uno ayudar a través Eh, de los virus a una eh, persona así con esa condición o necesita un exorcista? bueno, existen dos tipos de intercesión. Hay la intercesión de la intención, que yo hago intercesión para este tipo de persona, hago celebrar misa para esta persona, le hago oraciones de intercesión, etcétera, digo rosario de intercesión, etcétera, etcétera, devoción. Mm, Y esto es un tipo de intercesión, es la intercesión clásica de la redención. Después hay la intercesión de la divina voluntad exacto. universal, no es más para esta persona. Yo estoy haciendo intercesión Claro, para para toda la todo. humanidad, para todo. Allá entro en una otra dimensión de intercesión. Intercesión incluso para Claro, la humanidad pasada, para esta persona que han vivido en el pasado, en el presente, en el futuro. correcto. E allá è otra dimensione, non sto más pensando a una por una col nombre, no, è todo un Claro. Y eso es efectivo de que pudiera y sanar esa persona. es como dejarlo más en la mano de Dios, esta persona, sin decir, ahora espero después de esta oración que esta persona se sane. No, no es así. No. Dejo todo en la mano de Dios y Dios ve todo el conjunto del Ok. universo y de la humanidad, no más esta persona. Este tipo de personas siguen aumentando. Ne veía muchas en Latinoamérica, ne veo muchas aquí en Italia, entonces siguen aumentando porque el mundo se va desordenando cada vez más, entonces entran enfermedades mentales y la gente, el noticiero italiano es cada vez peor, se ven personas que matan, padres que matan a los hijos que matan a los padres, pareja que matan a la otra pareja, es una cosa horrorosa, o sea, se ve un mundo que se está trastornando y allá sí, hacemos oración de intercesión, pero pedímosle, ¿no?, a la divina voluntad de entrar en nosotros y de hacernos personas sanas y revestidas de luz,
revestida de luz, porque todo Gracias, esto, Padre. quién sabe cuánto está de demoníaco en este aumento de Y, esta enfermedad mental. Entonces no pienso que se solucione así. Hago la intercesión y se soluciona el problema mental. No, no es así. Es algo mucho más general. y otra ¿Hay pregunta alguien más? rapidito, Padre. Los dictadores, así como un Hitler, un Mussolini, un Hugo Chávez, un Nicolás Maduro, esas personas son demonios. Esas ¿Cuánto hay de personas, demonio? una persona, uno puede rezar por esas personas, debe ¿Cierto? rezar por esas personas. Sí, 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 sí. Se, O sea, se esas debe personas rezar por todavía se pueden que el salvar. Señor lo convierta y lo transforme, sí, transforme su corazón. Si non siente remordimiento, se non se arrepienten de su... Una vez pasó esto en Italia con los mafiosos. El Papa, era el Papa Francisco, no, también el Papa Juan Pablo II, fue en Sicilia y a estos mafiosos que estaban en la cárcel no se arrepentían de haber matado, ¿eh? Él dice, para ustedes no hay misericordia. Entonces, y lo atacó. Hay personas para las cuales sí, porque significa que de verdad tiene algo que no está funcionando en su espíritu. Ya, Va muchas bien. gracias, Padre. Adelante para seguir. ¿Quién habla ahora? Rosy. Gracias, Padre. Buenas tardes y a todos. Una pregunta, Padre. Mire, alguna vez escuché que cuando se tuvo el virus, podría haber habido infestación de demonios. Aquí en casa, su casa, la casa de todos y de Dios principalmente, pues los tres, mi marido, mi hija y yo tuvimos, mi marido falleció. Y déjeme decirle que unos 2 días antes de que decidiera internarse, se internó el jueves y murió el sábado. Él me decía que venían y le decían que se fuera con él, que se fuera con él, y él así ¿cómo le diré? Como así me decía, es que yo les digo que soy de Cristo, o sea, como que había una lucha ahí. Entonces, yo no sé si esto se queda aquí, Padre, si es que en realidad fue o no, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer, Padre? Por favor, porque mi hija el año pasado, y lo comentamos aquí, también tuvo como, el doctor decía que era como una vejación, y ahorita que estoy viendo todo esto, pues sí, ciertas cosas hubo. El doctor me recomendó llevarlo con un sacerdote. Ella ese día tenía en la tarde una sesión con un psiquiatra que ella estudia medicina, lo conoció y le habló y le dijo, sí, te apoyo. Y a los 2 días fuimos con un sacerdote que tiene como que un don de sanación, de liberación, más que nada de liberación. Fuimos y estuvimos en la Santa Misa, le puso, bueno, el Señor me iluminó de llevar el libro de las 24 horas de la Pasión. Se lo llevé al padre y cuando se lo entregué, entonces le puso su mano acá y me dijo nada más que le pusiera yo agua bendita en su cerebro. Ok, sí, sí, Okay. entiendo. Entonces, virus y demonio, que hay relación, no hay relación. Sabemos que el demonio es como un punto de partida. Y de este punto de partida pueden derivar problemas biológicos, psicológicos, espirituales, etc. Ahora, que haya una relación directa, no. El virus hace su ciclo, su epidemias, todo lo que quiere según, como sabemos, ¿no? Según reglas que son biológicas y que hacen parte de la siempre. Ahora, que pero el virus crea la enfermedad y la enfermedad crea la muerte. O sea, el tema muerte yo veo algo vinculados con demonio. Por mi experiencia, porque eso nunca lo he leído de ninguna parte, nunca lo dirá nadie, pero yo he tenido esta experiencia, se la cuento brevemente. En el hospital donde yo era capellán los 2 años del COVID, entonces el primer año sin vacuna, el segundo año con vacuna,
nosotros teníamos un tercio de las mortalidades de los otros hospitales que estaban alrededor de nosotros, un tercio. Y yo decía, la única diferencia que tiene ese hospital de los otros hospitales es que aquí hay un capellán que gira, que insiste sobre la fe, a tener fe en vez que miedo, y un capellán que da unciones a todo lo que la quieren. Entonces se veía la diferencia enorme de salvar 2/3 de los pacientes. Ningún funcionario de nosotros murió, ninguno. El nuestro era el único hospital católico de toda la región metropolitana. Entonces, hospital católico sin funcionarios que mueren y todos los otros hospitales mueren funcionarios. Lo único que tiene 1/3 de la mortalidad, el otro 3/3 de la mortalidad. Entonces, yo he visto una relación clarísima que donde hay una presencia cristiana divina, algo è distinto. Algo è distinto. Quindi sicuramente hay la mortalidad vinculada con algo que quiere nuestra muerte, quiere nuestra destrucción. Después, este tema, naturalmente, sin pruebas, sin datos estadísticos, no se puede, o sea, no puede ser científico, pero es mi experiencia, nada más que mi experiencia. Ok. Adelante. Maru. Gracias, padre. Hola. Sí, Maru. Padre, yo quisiera ver la relación que hay de la drogadicción con el demonio. ¿Siempre tiene su origen en el demonio? Yo creo que sí. Entonces, te contesto rápidamente porque si no, no podemos ir adelante. Hay una experiencia en el sur del Perú que se llama Taquihuasi, con W. En esta experiencia donde un médico francés, Jacques Mabit, trabaja, previamente él la experiencia es tomar persona con drogadicción y sacarla de la droga. Mientras lo programa que había en Chile del Senda era la persona que salían definitivamente de la droga con los programas normales, eran menos del 1%. En cambio, él tenía un 70% de liberación de la droga. ¿Y cómo? Con el exorcismo. Entonces, él demostraba, a través de un método que no le voy a explicar, pero demostraba que la gente se daba cuenta del tipo de demonio que lo estaba atacando, el demonio de la droga, y lo eliminaba con confesión, Eucaristía y exorcismo. Entonces hacía todo un proceso que duraba un mes, había también la dimensión psicológica, biológica, depurativa, tanta cosa, pero al final llegaba al exorcismo. Y con el exorcismo, después del exorcismo, los mismos drogadictos, yo he hablado con algunos de ellos, los mismos drogadictos decían, desde este momento del exorcismo nunca he deseado más la droga. O sea, dicen, me la podían poner en la mano y yo la botaba, no me atraía más. En cambio, antes era una esclavitud total. Entonces, el exorcismo demuestra que al fondo hay un demonio de la droga. Adelante. Y padre, ¿y cómo podemos pedir por esas personas que están en esa situación? El mismo discurso de la otra, de la intercesión. Hay la intercesión de la redención, intercesión de la redención, hay muchos estudios científicos que demuestran la eficacia de la intercesión. Si yo hago intercesión a nivel de redención, hay efectos, no 100%, pero hay efectos. Se ha demostrado propio con experimentación. La intercesión produce efecto. Después entramos en la divina voluntad y allá es un discurso general, no me interesa más la persona individual, me interesa toda la humanidad, pasada, presente y futura, y quiero que toda la humanidad se salve. No solo una o dos. O sea, no me apego a una, ma me vuelvo uno que repara para todos. Y allá es otro discurso. Sí. Y padre, ay, perdón, cuando, por ejemplo, la pereza, cuando una persona es muy perezosa, ¿cómo podemos hacer esa oración de identificación? Esa era una de las cosas más difíciles para los padres de la iglesia. Ellos hablaban de todos los 7 vicios capitales y por cada uno tenían soluciones. Me acuerdo, cuando llegué a la pereza, como no tenían soluciones. O
es invitarlos a no ser perezosos, pero no, es como una de las cosas más difíciles. El demonio de la pereza es uno de los más difíciles a irse. No sé, me duele que no te puedo ayudar. Pero si no son capaces los padres de la iglesia, que eran eminencia de santidad, de sabiduría, ¿yo quién soy? Nadie. De todas maneras, es muy difícil. Muchas gracias, padre. Ok, ¿podemos ir adelante? Al menos hacer el acuerdo. segundo nivel. Hemos hecho solo el primero, tenemos que hacer 7. Causa religiosa, segundo nivel. Allora, tenemos que hacer el diagnóstico si la persona está enferma, está sufriendo por una causa religiosa. ¿Por qué? Porque la religión es como una inmunidad del espíritu, es como una protección del espíritu. Si tengo religiosidad dentro de mí, que es distinto de espiritualidad, lo veremos, prácticamente tengo mucha más fuerza. ¿Qué significa causa religiosa? Significa tener fe, esperanza y caridad. Si tengo fe, fe fuerte, esperanza fuerte y caridad fuerte, significa que tengo dentro de mí los dones, ¿no?, teologales. O sea, Dios está presente dentro de mí y soy fuerte. Si no tengo fe, no tengo esperanza, no tengo caridad, soy débil y todo me puede atacar. Entonces, esto tenemos que trabajar lo religioso. Otra cosa para ver si hay religiosidad en la persona o no. La 4C, credo, código, culto y comunidad. Esas son las características de toda la religión, no solo la cristiana, todas. Entonces, credo, creencia. ¿Qué creo? Creo en el mundo sobrenatural, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en los milagros de Dios. Creo en el símbolo de la fe, de que no creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la resurrección de los muertos. O sea, tengo esta creencia. Si no la tengo, obviamente soy más débil. Código significa tener valores morales, valores doctrinarios, el depósito de la fe, creer en los mandamientos, que los mandamientos son importantes. Si no lo creo, me falta algo de religiosidad. Culto, unión con Dios, con liturgia, sacrificio, oraciones. O sea, voy a la misa el domingo, hago práctica religiosa, hago culto, participo a liturgias. Liturgia significa, no, dove è presente de verdad Dios. Si no lo hago, naturalmente me falta esta inmunidad religiosa y soy más vulnerable a los problemas, a la enfermedad. Comunidad, esto también es súper importante. Mientras la espiritualidad es personal, la religión es comunitaria. Vivo mi fe religiosa en comunidad, siento la pertenencia al grupo de la parroquia, al grupo de la asociación, al grupo de la iglesia, o estoy aislado, tengo práctica pública, hago la cosa junto con los demás, tengo compromiso para los otros hermanos. Todo esto muestra, ¿no?, si la persona tiene religiosidad o no tiene religiosidad. Si hay salud, si no hay religiosidad, hay más enfermedades. Entonces, esto es un diagnóstico importante. Sucesiva, entonces, si me doy cuenta que la persona no tiene religiosidad, le puedo sugerir estas soluciones. Son las soluciones de la redención y las soluciones de la santificación. Yo, ahora, ¿qué le digo? Le digo que todo depende de las personas. Hay personas que son tan abiertas, tan bien dispuestas, que le puedo sugerir directamente la santificación, la divina voluntad. Entonces, te enseño cómo se pide el préstamo del acto único de la divina voluntad. O te enseño cómo se pueden repetir actos divinos en la divina voluntad. O te enseño a reparar en la divina voluntad. O te enseño a girar en la divina voluntad. Y haciendo esto, tú vas a llenarte, ¿no?, de religiosidad y de esta fuerza de Dios, va a entrar en Dios. Después van a llegar automáticamente las virtudes, los mandamientos, el culto, la comunidad, va a llegar automáticamente, pero te llena. Pero no todos le podemos decir directamente, te doy la divina voluntad y te hago entrar en la santificación que Luisa nos presentó. Entonces, si vemos que la persona es un poco más inmadura, más o sea, dura, resistente, le podemos proponer los medios clásicos, que son la oración, la virtud, los mandamientos, la palabra de Dios, la gracia de la Trinidad, o tener alguna experiencia de fe, de caridad, devociones sacramentales, sacramento, María,
los santos, o leer la vida de un santo, de una santa, la iglesia, o la mística. El máximo que se le puede proponer a nivel de redención es la mística. Ve cómo los místicos enfrentaban los problemas. O el intercambio de voluntades. Yo te doy mi voluntad, tú dame tu voluntad, oh Dios. O la iluminación, etcétera. Como son, depende del nivel de la persona lo que le podemos sugerir o lo que ella acepta. Adelante. Tercer nivel, el nivel espiritual. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial si la persona tiene espiritualidad o no tiene espiritualidad, que es distinto de la religión. No confundimos religión y espiritualidad. Son dos cosas completamente distintas o muy distintas. La espiritualidad è más a nivel individual, non collettivo, non comunitario. Esiste una spiritualità laica, non religiosa, e una spiritualità religiosa. La laica, incluso esiste la spiritualità atea, incluso. Entonces, no solo tenemos que ver la persona de qué espiritualidad parte, porque hoy son cada vez menos la persona que tiene religiosidad. Entonces, si no tiene, tengo que partir del punto donde está ella para ayudarla. Entonces, falta de belleza, de bondad, de verdad, de unidad. Entonces, esto. Le demuestro, mira, en tu vida no hay belleza, todo es feo. En tu vida no hay bondad, todo es maldad. No hay verdad, todo falsa percepción. No hay unidad, es toda dispersión. Entonces, si quiere espiritualidad, si quiere salud, necesita estas cuatro. Los cuatro trascendentales se llamaban, eran los trascendentales de los griegos. Después, esas son las definiciones de espiritualidad. Tener vida, vida en plenitud, significa vida con sentido, vida con significado, donde estoy buscando significado, estoy creciendo en estos significados de mi vida. La vida se vuelve cada vez más plena. Si uno no busca, si uno no tiene sentido, no tiene espiritualidad. O tener un centro, un eje, una unidad. La unidad es otro signo de espiritualidad. La persona dispersada, la persona que no sabe lo que quiere, no es espiritual. O capacidad de amar desinteresadamente, el amor gratuito, la caridad, la agape. O la persona que tiene paz interior espiritual, la persona agitada, inquieta, no tiene espiritualidad. La persona que tiene libertad interior, que se siente libre, que no tiene ídolos, que ahora vamos a ver qué son los ídolos, que es esclava de sus placeres, de sus poderes, de su poseer bienes materiales, de controlarlo todo, está siempre agitada porque no tiene libertad, está esclava, esto no tiene espiritualidad. Si no tiene libertad, no tiene espiritualidad. O la persona que tiene la alegría interior. Si las cosas van bien, alegre. Si las cosas van mal, es alegre igual. Entonces, esta es la persona espiritual. Adelante. Entonces, ha hecho el diagnóstico. A este punto, tengo que ver si la persona no tiene libertad, tiene ídolos. Lo he escrito en italiano, disculpen. Allora, ídolos. Ídolos, ¿cuáles son? Son 22. Y aquí muchos se van a escandalizar de nuevo, como en la roja. ¿Por qué? Porque todos tenemos ídolos. Y eso es normal. Cuando yo hago esta listado en un retiro con monjas de clausura que vienen en la clausura desde 30 años, ella también tiene ídolos. Entonces, no escandalizamos o no asustámonos si vemos que tenemos varios de estos ídolos, porque hacen parte de la vida y significa que tengo que trabajar, tengo que confesármelo, tengo que trabajarlo, porque los ídolos son lo que prácticamente nos quitan libertad, nos quitan espiritualidad y nos hacen enfermar. Entonces, es bueno saberlo identificar. Esto también tenerlo a disposición es muy importante, también cuando hacen sus confesiones. ¿Cuándo es un ídolo? Esto. Cuando se vuelve algo absoluto. Cuando yo digo en mi vida no puedo vivir sin esta cosa o esta persona. Mi vida no tiene ningún valor sin esta cosa. Cuando yo pongo esto punto come assoluto in mi vida, che solo mi vida, solo con esto tiene valor, solo con esto tiene validità o validez o è importante, cioè sin esto mi vida pierde sentido, è un idolo. Si no, se esiste y no è tan assoluto, è una cosa normal che hace parte della vida.
Entonces se tiene que hacer esta pregunta al comienzo. ¿Mi vida tiene sentido solo con esta cosa o no? Allora, 1, la lujuria, toda fijación es erótica. Segundo, la comodidad, el placer, el bienestar. La persona vive aburrida y con miedo de tener exigencia y estrés. Quiere estar siempre tranquila, sentada, delante del televisor, como comodidad, como ídolo. Necesidad de aprobación, de amor, de relación. Vivir con el miedo al rechazo. Si alguien no me quiere, que alguien me rechaza, estoy mal. O la dependencia afectiva. Alguien me tiene que proteger, alguien tiene que darme seguridad. Y si no tengo a alguien que me protege, me da seguridad, estoy mal. Materialismo, la libertad financiera, tener bienes materiales que me dan seguridad. Y si estoy con pocos bienes, entro en pánico. Una persona en la propia vida que debe ser feliz conmigo o que está enamorada, enamorado de mí y necesito que alguien esté enamorado de mí. O el sufrimiento, sentirse víctima. Solo si sufro me siento noble y valorado, si no, mi vida no tiene sentido. Entonces tengo que sufrir. O el poder, el éxito, la ganancia, la influencia sobre otros, vivir la ira contra cuando uno no se pone bajo de mí o tengo miedo de alguien que me quiere humillar. O 9, ayudar a otros, hacer que los otros dependen de mí. Eso es la síndrome de la Cruz Roja, que tengo que ayudar a todos. Nadie tiene que ayudarme a mí. Yo tengo que ayudar a todos. Todo tiene que depender de mí en la ayuda. Y yo no tengo que depender de nadie. Esto también es un ídolo. El trabajo, ser muy productivo, terminando muchas cosas en el día. Si no produzco muchas cosas, si no estoy trabajando y produciendo hasta el último minuto de mi jornada, estoy mal. O logros, ser reconocido por los logros, sobresalir en la carrera, la profesión, porque logro muchas cosas y todos me aprecian por mis logros. Adelante, sucesiva. Otro 11. 12. La propia raza, la propia cultura reconocida como superior. Puede ser un ídolo. Piensen a los nazis, la raza ariana. O el propio grupo social o profesional. Si yo soy doctor, me siento alguien. Si no, no soy nada. Deja de participar y si no lo hacen participar más, lo margina de este grupo, de esta asociación, de este grupo de profesionales, no se siente que ha perdido todo. La propia familia, los padres, los hijos, la pareja son felices con uno. A veces, ¿cuántas veces la persona idolatra la familia, idolatra a los hijos, idolatra a los padres? Y si muere uno de la familia, el final de todo, como que la vida no tiene más sentido. Eran ídolos, no eran padres o hijos, eran ídolos. Y había una idolatría. La ansiedad por falta, porque yo lo he visto muchas veces, de personas que por un duelo pierden la fe. Esto significa que no. Habían idolatrado, su Dios era esta persona de la familia y no era Dios. O sea, no tenían a Dios como vero Dios absoluto, sino a personas humanas mortales como absoluto. La ansiedad por falta de dinero, otro ídolo, ganar bastante dinero para estar seguro o tener que rendir según las expectativas ajenas. Siempre la expectativa, si no estoy a la altura de la expectativa de mis padres, estoy mal. O tener que lograr meta altísima o la imagen corporal, ser delgada, o sea, como tener un cuerpo de una cierta forma. Esto es muy frecuente en algunas jóvenes que van en crisis y no tienen el cuerpo delgado. El control, la autodisciplina, la certeza de la norma, vivir preocupado y ansioso de la espera y tener miedo de la incertidumbre. Otro ídolo. La independencia, sentirse libre de toda obligación. La religión idolatra, absolutizar el código, el credo, el culto que hemos visto. Una religión que se vuelve ídolo. O una ideología del partido político, de la congregación, ser feliz solo si se crece, se progresa, se asciende en influencia y poder. Ecco, todos los ídolos, seguramente todos tenemos alguno, y sí, es un signo solo que tenemos que trabajarlo. Pero ser consciente que los ídolos son una falta de espiritualidad y la falta de espiritualidad es enfermedad. Adelante y concluimos con esta. Las soluciones cuando falta espiritualidad. Son soluciones para personas no creyentes, meditación,
silencio, visualización, enseñarle a meditar, a hacer silencio, a visualizar. Hemos visto la otra vez alguna cosa. También hemos visto la terapia de Santa Teresa de Ávila. Primero anti, después negativa, de purificación, después positiva. Entonces, anti el problema, después negativa, hacer limpieza interior, purificarse, y positiva, llenarse de lo positivo de Dios. O conmoverse, purificarse, iluminarse, todos términos que se usan en el mundo espiritual. Conmoverse, si yo me conmuevo para los demás que sufren, me purifico, me ilumino con sentidos espirituales, con músicas espirituales, todas cosas que pueden ayudarme para la persona no creyente. Para la persona creyente, en cambio, son lo de abajo. Entonces, comunión con Dios, relacionarse con Dios, encontrarse con Cristo, con el Espíritu Santo, con la divina voluntad, perdonar y tener compasión, tener dignidad, sentirse persona digna, integral, llena de valores, que sigue su conciencia, o persona que tiene ideales, esperanzas, significados. Eso todo lo que pertenece al mundo del espíritu. Hemos visto el mundo de la religión es otra cosa. Esto, el mundo del espíritu, que nos permite de tener la paz, que decíamos, la libertad, la alegría interior, la capacidad de amar, la unidad, la vida en plenitud. Esto era hasta hoy. Y la próxima vez veremos los demás, 4, 5, 6, 7, que son el diagnóstico antropológico, etc. Bien, estamos ya atrasados, dejámoslo así. De acuerdo, más bien muchas gracias, padre.